Bueno, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí preparados para comenzar este nuevo encuentro. Ahora comenzando una nueva unidad, una nueva etapa de nuestro curso sobre la teoría política, sobre la filosofía política. Y vamos a comenzar esta unidad sobre el contrato social. Vamos a hablar sobre unas reflexiones clásicas y unas reflexiones contemporáneas en este ciclo. Hoy tendremos un encuentro en el cual hablaremos sobre esas reflexiones clásicas, sobre estos pensadores que todos hemos escuchado en algún momento, John Locke, Thomas Hobbes, y también mencionaremos un poco las ideas del gran autor Immanuel Kant. Este autor, Immanuel Kant, será la base desde la cual las reflexiones contemporáneas con John Rawls y Robert Nozick van a beber de Kant para reactivar el contrato social en las discusiones contemporáneas. Pero comencemos primero por esas bases, por esos fundamentos de los clásicos, y no hay nadie mejor para comenzar estos fundamentos clásicos que John Locke y que Thomas Hobbes. Estos dos hombres conforman desde el mundo inglés esta gran discusión sobre el contrato social. Acá en el contrato social, si bien en otros momentos, en otros ciclos, decíamos que la legitimidad del gobierno estaba en incrementar la utilidad para el mayor número o en disminuir la explotación, por ejemplo. Aquí vamos a estar empezando en el contrato social en una ola en la cual el consentimiento es la base para el gobierno legítimo. El consentimiento es lo que va a determinar el asunto. Este tipo de reflexiones sobre el contrato social están determinados en gran medida por qué sería la vida sin ese contrato social, qué sería la vida sin esos acuerdos, si no hubiera un contrato social para poner unas reglas del juego básicas de relacionamiento entre unos y otros. Y es según cómo se vea, cómo se considere ese estado que veremos, que Hobbes lo llama el estado de naturaleza, según lo que se considere, qué tan bueno, qué tan agresivo, qué tan pacífico, qué tan violento sea ese momento sin el contrato social, pues según eso se construirá un proyecto diferente. Una de las pocas cosas que estos dos hombres estaban de acuerdo, una de las pocas cosas en las que coincidían, era que ninguno de los dos aceptaba que el rey tenía su poder como un derecho divino. Ninguno de los dos iba a reconocer que los reyes ingleses, especialmente en su época, estaban allí por ungidos, seleccionados, señalados por la divinidad, por Dios. Ambos se oponen. Veremos que Locke lo hará tendiendo al constitucionalismo. Hobbes lo hará tendiendo al absolutismo. Para Hobbes no había posibilidad de organizar la sociedad sin la figura del rey. Para Locke sí que había esa posibilidad. Ahora, cada uno también, a pesar de que tienen esa idea compartida, tienen una idea diferente de cómo se ve la sociedad sin ese contrato social, sin esa organización, sin ese pacto. Ahí entonces cada uno tiene una historia diferente, una narración diferente sobre cuál es el origen del gobierno y por qué tanto poder debe tener y qué tanto poder debe tener el Estado sobre el individuo. Cada uno va a tener una historia diferente sobre eso, cada uno va a construir, va a aportar una visión diferente sobre este tipo de preguntas y la va a dar en gran medida es por qué es lo que se imaginan que es la vida sin ese contrato social. Aquí también un último dato que comparten ambos. Ambos hacen parte de lo que hemos llamado, siguiendo al profesor Ian Shapiro, la ilustración temprana.
una ilustración temprana en la cual los compromisos con la ciencia y con la libertad se mantenían constantemente, había una búsqueda, era por la certeza, se consideraba que el conocimiento era certero, era de una vez y para siempre, y la capacidad de la razón humana nos permitía conocer profundísimamente cómo construíamos la sociedad, cómo nosotros construíamos la sociedad, cómo nosotros somos quienes nos ordenamos socialmente, podemos comprender todas las leyes que hay detrás de esa organización. Nuestra razón es capaz de acceder a los detalles más intrincados de esa sociedad. Estas afirmaciones, ya luego en la ilustración madura, pues serán un poco diferentes. Comencemos pues con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un autor clásico, escribe El Leviatán, que es publicado en 1951 y es la gran defensa del absolutismo político. Vale la pena hacer énfasis en el lapso de tiempo en el cual vive este hombre, entre 1588 y 1679. Él fue un asesor cercano del rey, de un rey que tuvo que huir de Inglaterra en un momento, y con estas condiciones Thomas Hobbes construye su visión política, una visión política que estará con una mano defendiendo el absolutismo político, la figura del rey, la importancia del gran Leviatán, como veremos ahora, de ese monstruo, de esa potencia que nos controlaba a todos, pero con otra mano va a estar agarrándose de la naciente modernidad, de la idea del individuo como centro, la importancia entonces de las libertades, de los derechos, y va a estar entonces en una situación bien particular porque estará construyendo una nueva sociedad finalmente. Este tipo de reflexiones sobre la modernidad, que pone al individuo como centro, lo que buscan es vincular el interés común a los intereses particulares. Lo importante acá es que se revelan, se ponen un estandarte, se reconocen como muy importantes los intereses particulares. Esos intereses particulares van a conformar, van a construir lo que somos como sociedad. Y esa modernidad, esa idea de esa modernidad europea, tiene esta noción como muy central. Es muy importante la figura del individuo y cómo el individuo y la sumatoria de individuos conforman la sociedad. En otras partes, en otros momentos de la historia, en otras geografías, la idea era diferente, como veremos más adelante con autores como MacIntyre, que se oponen a este tipo de ideas. Pero regresemos a Hobbes. Estamos aquí entonces en este periodo como a lo largo del siglo XVII. Hobbes en uno de sus textos escribe: el origen de todas las sociedades grandes y estables ha constituido el origen de todas las sociedades grandes y estables ha consistido no en una mutua buena voluntad de unos hombres para con otros, sino en el miedo mutuo de todos entre sí. Aquí estamos viendo que Hobbes le empezará a poner énfasis a esa idea del miedo como un eje central para ver cómo es que nos organizamos socialmente. Para Hobbes, entonces, la naturaleza humana tenía unas particularidades y comienza entonces con este tipo de reflexiones como psicológicas de la humanidad para construir su visión política. Para Hobbes, entonces, esta búsqueda de la preservación del ser es lo que prima en la humanidad. Estamos siempre buscando cómo prevenir la destrucción de unos contra otros, y por eso necesitamos algún tipo de ente de poder que nos regule un poco, que ayude a que lleguemos
a ese estado, a ese miedo mutuo, a que ese miedo mutuo no nos haga destruirnos, sino que nos haga respetarnos y cooperar. Hobbes, vale la pena decir además, tiene una confianza enorme sobre la razón. Él afirma que a partir de una autoexploración podemos identificar nuestros pensamientos y nuestros deseos, estos pensamientos y deseos que guían nuestras acciones, y a raíz de esto, a raíz de ese proceso autorreflexivo de mirarnos a nosotros mismos, en realidad podemos entender pues, esos pensamientos y esos deseos de toda la humanidad. La humanidad no es muy distinta, somos bastante parecidos unos a los otros, tenemos relativamente los mismos pensamientos, los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas búsquedas, unos contextos bastante similares para preservar nuestro ser. Así que, afirmaba Hobbes, el consentimiento, esta base tan importante para el contrato social, el consentimiento no es lo que la gente acepta, como lo entendemos tradicionalmente, como un apretón de manos para acordar algo, no es lo que la gente acepta, sino lo que es racional que acepte. Cualquier persona que pensara detenidamente sobre la necesidad de un gobierno debía estar de acuerdo con él. Él afirmaba entonces que a partir de esa naturaleza humana, a partir de esa exploración sobre lo que ahora llamaríamos sobre la psicología humana, el comportamiento humano, podíamos comprender todos los elementos de forma certera, ilustración temprana, recuérdenlo, de forma certera podríamos conocer estos pensamientos, estos deseos, esta razón que todos compartimos, y podríamos llegar a presentar un contrato social, a presentar un acuerdo que lo racional es que todos lo acepten. No necesita el pacto de cada una de las personas, no necesita la aceptación de cada persona, sino que necesita es pasar estas pruebas de la racionalidad. ¿Qué es lo que dice entonces Hobbes? Aquí es que aparece este famoso estado de naturaleza. El estado de naturaleza hobbesiano es el momento primero en donde no hay leyes o constricciones, donde todos son libres de buscar satisfacer sus deseos, así sea a costa de dominar y destruir al otro. Esa es nuestra tendencia natural. De ahí es que surge esta noción, esta famosa frase que probablemente a todos en el colegio nos la hayan repetido en algún momento, si hemos sido afortunados y tuvimos acceso a un docente de ética o de filosofía o incluso de religión que nos hablara de esto, la frase de Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Esta idea de que la humanidad está en guerra contra sí misma. Nosotros somos un riesgo para el otro, y esos miedos de uno contra el otro es lo que ha llevado a la sociedad a organizarse. Este estado de naturaleza era el punto inicial donde no había ningún tipo de esa organización. Es el punto inicial en donde tenemos una guerra constante, ya sea por competición, por inseguridad o por desear la gloria. Esas eran las tres causas que señalaba Hobbes como detonantes de esa guerra de todos contra todos: competición, inseguridad, gloria. Ideas que todavía hoy están presentes y búsquedas que todavía hoy desatan enfrentamientos y guerras en nuestro país y en el mundo. Este estado de naturaleza, Hobbes lo describe en el Leviatán de esta forma tan cruda. Dice Thomas Hobbes en el capítulo 13 del Leviatán: en una situación semejante, no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que puedan ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. No hay nada de eso en ese estado de naturaleza. Y lo peor de todo, sigue Hobbes,
Existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Esto es lo que les mencionaba al comienzo. Esta es la situación sin el contrato social para Hobbes. Es una situación brutal, es una situación que no permite que la sociedad marche, se organice, no permite que la vida de las personas sea mínimamente viable. Se necesita algo que la regule pronto, porque ese estado de naturaleza es supremamente insoportable. Ahí es donde Hobbes presenta al gran Leviatán, al soberano absoluto, al Estado, ese poder artificial que iba a llegar a regular ese estado de naturaleza, a salir de ese estado de naturaleza. Iba a hablar Hobbes entonces sobre cómo el consentimiento se da entre las personas para someterse ante una autoridad, ante un soberano absoluto, ante el Estado, y poder evadir el terrible estado de naturaleza. Si le rendimos pleitesía, si le damos los poderes a ese soberano absoluto, recuerden entonces que Hobbes es defensor, como el último gran y más claro defensor del absolutismo político. Si lo hacíamos no era porque este hombre, este linaje fuera divino, fuera elegido o fuera el más cercano descendiente de Adán y Eva, nada de eso. Lo hacíamos porque esta era la forma de que hubiera una gran autoridad que nos salvara de ese estado de naturaleza. Una gran autoridad que con la fuerza de la espada o la autoridad de su título regularía las dificultades, pondría freno a ese egoísmo natural humano y a la guerra. Es así que si se sale de ese estado o se evita caer en él, no es que dijera que todas las sociedades tenían este mismo recorrido en donde hubo un caos y después un líder que los aplastó, y era como una forma abstracta de entenderlo, y las sociedades se conformaban de formas diferenciadas, pero estaba siempre ese gran poder que regulaba la guerra, que regulaba el egoísmo, que le ponía como el tate quieto, como diríamos coloquialmente, a esos impulsos, a ese egoísmo de los intereses propios. Le pondría el tate quieto a esto y propondría y permitiría una sociedad más organizada, una sociedad un poco más pacífica gracias a su figura. Nos sometíamos ante el Leviatán. El Leviatán era esta serpiente marina, esta especie de dragón acuático que aterrorizaba con historias a los viajeros durante estos siglos en los viajes marítimos, en los viajes transatlánticos esencialmente. Se afirmaba entonces que nos sometíamos ante el Leviatán, hacíamos este contrato social como un pacto en el que los súbditos, o sea, todos nosotros, transferíamos parte de nuestros derechos naturales al soberano, transferíamos derechos naturales que teníamos como inalienablemente, naturalmente, le dábamos un poco de esos derechos al soberano, a ese rey, para que nos protegiera. Es entregar un poco de libertad para recibir un poco de seguridad, una dicotomía que aún hoy nos persigue. Ese soberano entonces se comprometía a proteger la libertad de todos y cada uno con la ley y, si era necesario, con la espada. Para Hobbes, con esta figura del rey, no había una posibilidad como muy clara de derrocarlo, no sería fácil, no sería como muy viable. Era mejor vivir con él, con estas posibles desigualdades, con la aparente brutalidad de un soberano absoluto, pero era mejor
acceder a eso que volver a ese estado de naturaleza brutal, corto y terrible que nos describía en un momento. Ese era el comienzo de la sociedad civilizada, y ese absolutismo político cada vez iba a ir siendo menos despótico, pero finalmente iba a estar la figura de un amo, de un soberano, que cuando fuera necesario poner las cartas sobre la mesa y las reglas de juego claras, tendría la capacidad de así hacerlo. Para él, para Hobbes, habría algunos límites racionales de qué es lo que los súbditos tenemos que hacer frente al rey. No es que el rey nos pudiera pedir lo que fuera. Él estaba ya en este momento de transición con la modernidad, entonces le estaba poniendo ya unos límites a esa, al poder de ese soberano. El límite más importante de todos era que las personas no pueden ser obligadas a morir por su soberano. La razón principal para entrar en este contrato social y lo que motivaba, la razón que soportaba el contrato social al cual todos accedíamos como tácitamente, es que protegieran nuestra vida. Así que si el rey no podía proteger nuestra vida, pues no tenemos una deuda con él. Si el rey nos pide morir por él, pues nos está pidiendo justamente el motivo por el cual le estamos dando sus poderes. Eso no era aceptable. Esto además está en el marco de lo que les mencioné ahorita, el rey que debe huir en exilio, que debe irse de Inglaterra, y Hobbes viaja con él, y un poco estas ideas eran como la señal de los reyes de la época, del mismo Hobbes, de decir, oigan, no se mueran, no lleven hasta las últimas consecuencias esto. Nosotros no estamos considerando que están haciendo un acto de traición si reconocen y se quedan silenciosos frente a ese nuevo mandatario que hay, porque el rey actual, el rey legítimo, el rey de toda la vida que tuvo que irse de Inglaterra, no puede proteger su vida en este momento. Ustedes no tienen una deuda con él en este momento. Ahí Hobbes está inmerso en su tiempo, está pensando con su tiempo, así como todos estos autores que hemos ido mencionando a lo largo de estas últimas semanas. Siempre están en un contexto y están dando respuesta a las dificultades de ese tiempo. Aún así, todas estas ideas tienen todavía mucho que enseñarnos, y algunos de sus fragmentos, algunos de sus análisis aún funcionan para entender la sociedad contemporánea. Este tipo de ideas, además, este tipo de lógicas, de planteamientos de la política hobbesiana, lo que hacen es hablar sobre cómo el orden social es lo más importante. Están en la línea de un pensamiento moral consecuencialista, de cómo tenemos que ceder ante algunas cosas por las causas que tiene, por las consecuencias que tiene, no porque racional y abstractamente sea lo mejor y más oportuno. Ahora más adelante veremos con Kant cómo se ve una idea de un pensamiento moral categórico basado fuertemente en los valores y en una teoría como plenamente racional. Hobbes, además, y ya para ir dejando su momento, Hobbes además habla sobre la regla de oro de la moral, teoriza sobre esta regla, la pone en palabras más claras y hace unos desarrollos teóricos adicionales sobre ella, una regla que está presente en muchas culturas, que no es que se la haya inventado él, sino que la desarrolla un poco más teóricamente, pero es esta idea importante en la cual decimos: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta idea de la moral, entonces, estaba soportando esta lógica hobbesiana en la cual, por el miedo que le tenemos a los otros, por reconocer al otro como un lobo
que me puede atacar, reconocemos que el gran Leviatán tiene que entrar a controlarnos a unos y a otros. Además me tiene que controlar también a mí, que puedo ser un riesgo para los vecinos. Años después llegó John Locke, este autor que ya hemos tratado anteriormente, este autor que ve ese estado de naturaleza como un estado que no es tan terrible. Él considera que la humanidad pues, sí es relativamente buena, pacífica, que es racional. Es una sociedad, es una humanidad racional, buena y pacífica que reconoce y preserva unas leyes naturales de forma conjunta. Recordemos que en sesiones pasadas habíamos hablado sobre esas leyes naturales para Locke. Él hablaba de 3 leyes naturales: la vida, la propiedad y la libertad, y las otras estaban presentes en la lectura y en la interpretación directa de la Biblia. Hacía parte de este mundo del protestantismo, que afirmaba que cada uno debía leer las Sagradas Escrituras sin una intermediación, las Escrituras debían estar traducidas. Bueno, todos tenemos acceso a las Escrituras, todos tenemos acceso a esas leyes naturales, y como somos una sociedad relativamente buena, pacífica y racional, pues preservamos esas leyes y reconocemos esas leyes de forma conjunta. A pesar de que el estado de naturaleza no era tan terrible, sí es ineficiente. Sí, cada uno está un poco como inseguro de que pues puede que pase algo y a uno se le roben alguna cosa. No es que siempre vaya a pasar, pero está como esa incomodidad. Siempre cada uno tiene que estar protegiendo su carro. Acá pues, por más que hablemos de la sociedad buena, pacífica y racional, pues entonces cuando salimos de la casa tendemos a ponerle llave y no dejar la puerta abierta, justamente porque sentimos que sí puede pasar algo, y eso hace que todo el asunto sea más ineficiente, que la organización social sea más ineficiente. Para Locke esto podía cambiar. Vale la pena recordar además, todo esto son elementos que ya tratamos en unos videos anteriores, que los invito a recordar si quieren refrescar un poco estas ideas. Hablaba Locke sobre la teoría igualitaria, sobre cómo Dios le dio la tierra a todos los hombres por igual. Afirmaba que somos igualmente libres, todos somos igualmente libres, todos tenemos unos derechos inalienables, naturales, la vida, la libertad y la propiedad, y afirmaba, así como Hobbes, que no hay reyes ungidos, no hay una persona elegida por Dios para tener unas características, unos derechos diferentes. Todos tenemos los mismos derechos, al menos eso diríamos teóricamente, pues en términos reales para Locke, en realidad no todos éramos tan iguales. Esto estaba más dirigido para cierto tipo de personas en su época que se reconocían como los iguales, y esta gran lucha por el reconocimiento de África y América empieza a estar pues, y a darse poco a poco. Todavía hoy tenemos los debates y las desigualdades sociales y culturales entre unos territorios y otros, pero en teoría cooperemos aquí, en teoría digamos que todos éramos iguales, y la tierra y Dios, la gran autoridad divina, nos había dado la tierra a todos por igual. En ese estado de naturaleza, en ese momento en el que Dios nos da la tierra a todos por igual, es que estamos en el estado de naturaleza para Locke. Ese estado de naturaleza que no es terrible, que no es difícil, que está bien, es el estado en donde comenzamos. Dice Locke en su famoso segundo tratado del gobierno civil: y es este un estado de perfecta libertad, para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Es también un estado de igualdad, en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos, y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Vean aquí entonces que Locke nos empieza
hablar de un estado de naturaleza más tranquilo, un estado de naturaleza donde sí estamos en perfecta libertad, en donde lo único es que nos limitan esas leyes de la naturaleza, y como también estamos en un estado de perfecta igualdad, donde los problemas se resuelven uno a uno, donde no hay una jurisdicción, una autoridad, un ente exterior que entre a regular qué era lo justo y quién cometió algún tipo de crimen, por ejemplo. Aquí estábamos en ese estado de naturaleza, pero ese estado de naturaleza era ineficiente y era un estado de naturaleza que hacía que llegáramos a lo que él llamaba un estado de guerra. Este estado de guerra sí sería un poco más parecido a lo que Hobbes, con su mirada más pesimista, más como más cruel de la naturaleza humana, lo que Hobbes llamaba estado de naturaleza, para Locke es el estado de guerra. El estado de guerra es un estado de destrucción y enemistad que se declara por acciones o palabras. Este no es el estado natural del hombre. Recuerden que el hombre es bueno, razonable, racional, libre por naturaleza. Aún así, ese estado de guerra puede llegar, y cuando llega es razonable y justo que se tenga el derecho de destruir a quien amenaza a destruirlo a uno. Cuando estamos en ese estado de guerra, diría Locke, usted tiene derecho a la legítima defensa. Dice Locke separando estas dos. Pues el primero, el estado de naturaleza, es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el segundo, el estado de guerra, es un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. En este estado de guerra es donde los vecinos se vuelven enemigos, es donde los extranjeros se ven como peligrosos, es donde el otro puede verse como ese lobo en un momento. No es que naturalmente lo sea, diría Locke, pero en un momento sí se puede ver así, en un momento sí puede verse como ese lobo que viene a devorarnos. En ese momento, en ese estado de guerra, no hay tiempo para recurrir a un juez común, o no existe esa persona para resolver un daño causado de alguna de las partes. Se tiene entonces la legitimidad de tomar como justicia por mano propia en ese estado de guerra, en ese momento de crisis, de limitación de la razón humana. Ahí es donde podríamos pasar, teniendo un juez, teniendo un tiempo, regulando esa guerra, regulando las tendencias agresivas e irracionales de la humanidad, podríamos pasar de ese estado de guerra a un estado de sociedad. Podríamos pasar del estado de la naturaleza pacífica y buena a un estado de sociedad. Y el estado de sociedad para Locke era un estado en donde hubiera leyes positivas para resolver los problemas entre quienes viven juntos, entre quienes viven en sociedad. Leyes positivas, es decir, una constitución, un lugar, algo en donde esté institucionalmente reconocido cuáles son derechos y deberes de los distintos entes que tienen poder y legitimidad para hacer o no hacer ciertas cosas. Ese estado de sociedad estaba entonces presente cuando esas leyes positivas existían. Cuando esas leyes positivas existían, se salía del estado de naturaleza y se reconocía que había un poder terrenal, no era un poder divino elegido, era un poder terrenal, una autoridad para resolver las disputas y asignar castigos acordados. Aquí es donde empezamos a escuchar un montón de ideas que resuenan con nociones muy populares en la cultura contemporánea, en nuestros países, en nuestra organización de las repúblicas modernas, de las repúblicas contemporáneas. Locke, vale la pena decirlo nuevamente, así hayamos profundizado en eso en videos anteriores, Locke es conocido como el padre del liberalismo político. Ese liberalismo político que es la base de, al menos, el país desde el cual
estamos hablando desde Colombia. Asimismo, la inmensa mayoría de países en toda América Latina, en Europa, en muchísimas partes del mundo asiático y africano. Esa constitución, ese estado constitucionalista, esa forma de salir del estado de naturaleza para entrar al estado de la sociedad, al estado de sociedad, estaba marcada por reconocer una autoridad para resolver disputas y asignar castigos. Esto es supremamente importante. No es un ente divino, es un ente humano, terrenal, en donde nosotros nos ponemos de acuerdo para ver cuáles son esos castigos, cuáles son esos derechos y esos deberes acordados. Este tipo de leyes positivas están ahí para buscar la eficiencia, para reducir las incomodidades de ese estado de naturaleza, eso que era como maluco, pero que no es que fuera malo, sino que era incómodo. Y aquí en Locke sí que es importante el consentimiento. El consentimiento aquí sí es un acuerdo real, no es una metáfora ni un resultado único de la racionalidad como fue antes con Hobbes. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay un consentimiento que puede ser o tácito o expreso. El consentimiento tácito, en ese consentimiento tácito, uno está, si uno nació en un territorio y se quedó ahí y se ve beneficiado de esa organización social, o si uno se mudó a ese territorio o está de paso, hay un consentimiento tácito en el cual uno reconoce que está bajo las leyes de ese territorio, uno reconoce que está bajo las leyes de esa organización social que pactó unos derechos y deberes en un momento, y uno al entrar en ese territorio, en ese espacio, en lo que en Inglaterra tanto llaman la Commonwealth o la mancomunidad, como la tierra compartida, cuando uno entra allí, uno está dando su consentimiento tácito. Otro es el consentimiento expreso, el juramento pronunciado. En el primero, uno tiene la posibilidad de abandonar, usted puede renunciar a su ciudadanía, usted puede continuar su camino de viajero, pero una vez se hace el juramento pronunciado, decía Locke, ahí sí era más complicado renunciar al asunto. Lo importante es que no se estaba haciendo un juramento frente al rey o para el rey, sino para la mayoría de la comunidad. Se estaba haciendo un juramento, era ante la Commonwealth, no ante el gobierno del momento, no ante los partidos del momento o los líderes sociales del momento, sino ante la comunidad. Así, si había un poder político que generara despotismo o tiranía, hay como enfrentarlo por el juramento ante la Commonwealth. Si había un rey que se volvía despótico o tiránico, para Locke era más fácil decir, podemos enfrentarnos a ese poder tiránico y destronarlo y sacarlo de allí. Ya Locke lo participó en un evento semejante en la Revolución Gloriosa, o la conocida Revolución Gloriosa, obviamente un título que ponen pues, los que triunfaron, y ahí entonces se empieza a defender esa larga tradición del liberalismo, en donde una de sus defensas, una de sus luchas principales es contra el absolutismo, contra el despotismo, contra el dogmatismo, contra reconocer a una figura como el soberano absoluto, como hablaba Hobbes anteriormente. Para Locke esto es más delicado. Para Locke no juramos lealtad ante el soberano absoluto, sino ante la Commonwealth, ante la tierra compartida, ante la mancomunidad, ante las gentes que habitan esa tierra compartida. La búsqueda entonces por enfrentar a ese tirano, a ese déspota, se podía hacer, se tenía el derecho de luchar contra ese rey, se tenía además la obligación moral de hacerlo si se estaban incumpliendo unas leyes naturales, pero se tenía que
resistir ante todo el sistema, se tenía que destronar al gobernante por completo, no enfrentar un detallito y decir que lo cambian y ya, sino tenía que ser algo de base, algo que fuera después de una larga cadena de abusos, prevaricatos y artificios, todos tendiendo en la misma dirección, y pues si moríamos en el intento de esa gran revolución, posteriormente seríamos recompensados y reconocidos en el cielo y en la vida después de la muerte por haber sido tan fieles a esa lucha por los derechos naturales. Toda esta partecita pues ya la pueden volver a escuchar y profundizar en ese video anterior sobre el pensamiento de Locke y los derechos naturales. Aquí por el momento es importante mencionar es que están estos dos autores, Locke y Hobbes, hablando sobre el contrato social clásico, enfrentándose a una idea de cómo es que pactamos y legitimamos a un poder político a partir del consentimiento. Uno, Hobbes, un consentimiento racional que todos damos sin tener que pactar nada, pero que racionalmente es como lo mejor para todas las personas. Ese consentimiento era reconocer al Leviatán, reconocer ese gran monstruo que nos pusiera los límites a todos para detener la guerra de todos contra todos. Y por otro lado, este otro pensador, Locke, con su liberalismo político muy diferente al absolutismo de Hobbes, con el liberalismo político hablando sobre cómo la Constitución era crucial, cómo en esas leyes positivas se consignan los acuerdos humanos, no divinos ni nada por el estilo, los acuerdos humanos sobre cuáles son los derechos y deberes, cuáles son los castigos. Estas leyes positivas están iluminadas por la palabra revelada de las Sagradas Escrituras. Y ahí entonces vemos dos situaciones, dos autores que están hablando sobre unos derechos naturales que tenemos, un estado inicial antes de ese contrato social, el estado de naturaleza para ambos, el estado de naturaleza para Hobbes, terrible, para Locke, bastante bueno y pacífico y tranquilo. El problema era el estado de guerra para Locke. Y acá empiezan a haber un montón de problemas, y este contrato social clásico empieza a tener las dificultades, es porque pues, estas ideas están fundamentadas en la ley natural, en el creer que hay una ley natural. Y eso con el pasar de los años, con la entrada del siglo XVIII y pues mucho más en el siglo XIX, cada vez se pone más en duda. Entonces quienes creen que hay unas leyes naturales no se ponen de acuerdo en cuáles son, y cada vez hay más y más personas, reflexiones, teorías que son escépticos de tales leyes. Allá, pues, a principios del curso hablábamos sobre el utilitarismo y cómo Bentham rechazaba fuertemente esto. John Stuart Mill también, Marx también. Aquí estamos ahora viendo cómo esa idea de las leyes naturales se empieza a abandonar. No es una buena base para generar unas restricciones sociales sostenibles, porque siempre están cambiando y nunca está como claro qué es lo que sí es ley natural y qué es lo que no. Además, hay otro problema con este contrato social clásico, y es que no está entonces claro como cuál es el momento de ese contrato social. No hay nunca, pues Locke nos decía que había uno tácito y otro explícito con el juramento. Hobbes nos dice que es racional. Otros autores van a mencionar un lado y otro, entonces no está como muy claro pues, qué es lo que significa o traduce o simboliza este contrato social, más que una carta para que quienes están beneficiados por ese orden social digan, vea que es que así ha sido la forma en la que nos hemos organizado y usted debe seguir ese pacto social, ese contrato social en donde usted es mi siervo, en donde usted me sirve a mí, en donde usted trabaja para darme tributos. Entonces ahí
empieza a ver este tipo de problemas. En este contexto, y ya llegando a nuestro último autor de hoy, en este intenso recorrido por tres de los más grandes nombres de la filosofía en un solo video, llegamos a Immanuel Kant, este autor que vive a lo largo de todo el siglo XVIII y muere a comienzos, muy a comienzos del siglo XIX. Kant entonces está aquí, está en nuestro video para entender una respuesta que se le da a ese problema con las leyes naturales y cómo a partir de él autores como John Rawls y Robert Nozick, que son los autores que veremos las próximas semanas, cómo estos autores reconstruyen y reactivan la tradición del contrato social en pleno siglo XX, como en un gran debate como en la década de los 70. Kant entonces es el más importante autor del pensamiento moral categórico. Decíamos que Jeremy Bentham era el más importante del pensamiento moral consecuencialista, enfocado en las consecuencias para determinar si algo es bueno o no. Aquí estamos en un pensamiento moral categórico, en un pensamiento moral basado en valores, en unas ideas abstractas anteriores a la experiencia para poder decidir si es bueno o no. Las dos nociones más importantes de Kant en lo que nos concierne a nosotros en esta línea de estudio, porque es un autor muy amplio, lo que más nos concierne en este momento es la idea de libertad y la idea de ley moral. Acá, a partir de estas dos ideas, Kant va a hablar sobre la noción de universalidad en vez de las leyes naturales. Ese problema que teníamos antes entre tanto Locke como Hobbes, con las leyes naturales, aquí se va a transformar un poco con la noción de universalidad o universabilidad. Kant estaba también en un contexto social específico, estaba en ese imperio prusiano, enfrentando el utilitarismo de Bentham, de esa isla inglesa tan extraña, seguramente pensaría él. Ese utilitarismo de Bentham, en donde decíamos que solamente que éramos que el placer y el dolor eran nuestros dos amos soberanos, que todo lo hacíamos, toda la humanidad se comportaba buscando el placer y evadiendo el dolor, y que eso daba cuenta de todo lo que hacíamos o dejábamos de hacer. Para Kant esto no va a ser así. Él va a ver esto como algo que está desconociendo la particularidad humana, que es la razón. Si tenemos unos amos soberanos, si tenemos unas potencias más fuertes y particulares en la humanidad, son la razón y la libertad. Estas dos ideas van a ser las claves. Estamos en la época de las luces, en el siglo de las luces, en la convicción ilustrada de que vamos a salir adelante con la razón. La ciencia ha llegado para mostrarnos cómo es que se revela verdaderamente la humanidad, se revela verdaderamente la naturaleza, se revela verdaderamente todos los componentes de lo que conforma la experiencia humana en la Tierra. Y ahí, en medio de la ilustración, Kant hace el llamado sapere aude, atrévete a hacer uso de tu propia razón, o atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a no estar siguiendo esa larga tradición, a aceptar, atrévete a no reconocer que el rey haya estado ahí, como ha estado ahí desde hace tanto tiempo, lo tenemos que aceptar ahí. Todos estos elementos habría que enfrentarlos, pero también habría que enfrentar ese utilitarismo de Bentham, ese pensamiento moral consecuencialista que nos hablaba solo de placeres y dolores como si fuéramos unas criaturas muy simples. Para entender esa lucha frente al utilitarismo,
el concepto de libertad es el que más nos puede servir. La libertad para Kant no es hacer lo que nos plazca para buscar el placer y evadir el dolor. Allí somos solamente esclavos de la necesidad. Si estamos actuando porque tenemos hambre o porque nos queremos reproducir o porque queremos evitar una quemadura, no estamos actuando libremente, estamos actuando siguiendo una necesidad. La libertad, por el contrario, es actuar autónomamente a partir de una ley que nos damos a nosotros mismos. No es algo externo, no es una ley natural o una ley impuesta por otro que nos determina nuestro modo de actuar, es una ley que nos damos nosotros mismos desde nuestra propia razón. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a hacer uso de tu propia razón. Cada uno tenía que tener esa ley que se daba a sí mismo, no era de otro, no era una ley natural externa. Ese comportamiento de una ley natural externa, de una ley impuesta por otro, sería actuar heterónomamente. Ahí no había libertad, ahí hay necesidad. Cuando se actúa autónomamente, ahí sí que hay libertad. Esa libertad expresada por la autonomía es lo que da a la vida humana una dignidad especial. Nosotros somos bien particulares, es porque nos damos a nosotros nuestras propias leyes de comportamiento. Decidimos qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no está bien hacer. No actuamos solamente buscando placeres y evadiendo dolores, sino que pensamos racionalmente, pensamos libremente y actuamos según como corresponda. Vean que aquí Kant empieza a plantear una psicología humana bastante diferente de la de los otros autores. Y en segundo lugar, la parte más extensa que veremos en esta última sección del video es la idea sobre la ley moral. Esa ley moral para Kant no es una ley que se pueda descubrir por una observación empírica, sino por el ejercicio de la razón. No es que podamos seguir el método científico para extraer de la realidad una ley moral, sino que lo tenemos que hacer es desde la razón, desde el ejercicio de la razón, desde el pensamiento categórico, abstracto, para poder encontrar esa ley moral. Esa ley moral no se dirige a lo que es, sino a lo que debería ser. No se refiere a lo que hacemos, sino a lo que debemos hacer. No sirve para explicar cada una de las costumbres, sino para juzgar el valor moral de nuestras acciones. Aquí entonces la ley moral, la reflexión kantiana, tiene que entenderse no como una descripción del mundo, no como una descripción de cómo se comporta la humanidad, sino cómo debería hacerlo, cómo nos podríamos comportar todos si pensáramos por nosotros mismos de forma racional, de una forma adecuada, siguiendo el imperativo categórico, el famoso imperativo categórico kantiano, que tiene una forma de mandato no condicionado, o sea, una ley, unos statements, unas afirmaciones que tienen legitimidad en cualquier momento sin importar el contexto en el que se estén presentando. Ahí entonces es que encontraríamos esa ley moral, y él plantea 3 fórmulas para encontrar esa ley moral. Él habla de esta primera fórmula en la cual escribe en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el capítulo 2, dice Kant: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. En esta primera fórmula, Immanuel Kant presenta ese imperativo categórico que está vinculado a la universalidad o a la universalidad, a esa idea que permitía resolver el problema de las leyes naturales, una forma de obremos de forma tal en la cual puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal, que todo el mundo se comporte de ese mismo modo.
Si todo el mundo se comporta de ese mismo modo, la sociedad puede seguir manteniéndose en pie o todo se va al carajo. Esa es una primera formulación, pero no es lo definitivo, pero es una primera forma de caminar hacia esa ley moral universal que iba a dar sustento a la sociedad, que iba a dar sustento a esa buena sociedad. La segunda fórmula dice en el mismo texto y mismo capítulo, un par de páginas más adelante: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Aquí entonces es donde no es solo la universalidad, sino la dignidad de las personas. En la ética kantiana, en esta reflexión sobre la ley moral, sobre el imperativo categórico kantiano, no solamente es que universalicemos una acción o una forma de proceder, sino que siempre estemos tratando al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Las personas no son un medio para que consigamos nuestros fines, sino que cada una de las personas, cada uno de los entes racionales que tenemos ahí al frente de nosotros, son un fin en sí mismo. Tenemos que reconocer esa dignidad intrínseca de las personas, y eso son ideas a las que él va llegando por ese camino racional no condicionado. Si es universal y no se destruye la sociedad, si estamos reconociendo la dignidad de las personas como un fin, no como un medio. Y finalmente, la última de las fórmulas, la tercera fórmula, dice, pues, vincula la idea de la voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente legisladora. La voluntad del ser racional que legisla su propia ley moral de forma autónoma, autoimpuesta y sin inclinaciones. Ahí es la idea entonces kantiana en la cual actuamos, nos damos esta ley a nosotros mismos, actuamos de forma autónoma, nos damos una ley propia, no externa, no de otros, no es una ley natural, es una ley que nos damos a nosotros mismos en el ejercicio racional, individual, autoimpuesto, y se está además reconociendo la importancia de dar cuenta de esa ley, de respetar esa ley, de respetar la libertad propia. Aquí hay entonces la unión entre cómo Kant resuelve la libertad humana, la posibilidad de pensar autónomamente, de darnos la propia ley, de darnos las propias formas de comportamiento, pero sin llegar a una especie de anarquismo en donde cada uno hace lo que quiera. Somos seres racionales que entendemos que debemos seguir esa ley moral. Esta ley moral es autónoma y es guiada por la razón. A ella se llegará libremente a la misma ley moral universal y racional que ordena todo lo que debemos hacer. Esta parte es importante porque esa ley moral universal que aplica para todos, es posible llegar a ella porque todos hacemos parte de la razón, todos tenemos la misma razón y la razón es única. Todos hacemos parte de ese proceso racional en el cual podemos entrar, pero debemos entrar de forma libre y autónoma. Por eso el llamado a atrévete a pensar por ti mismo, por eso el llamado a la independencia del espíritu y las libertades de las mentes de cada uno para llegar a esto. No puede ser una cosa impuesta, no puede ser un soberano absoluto que llegue con una espada o con las terribles mandíbulas del Leviatán a amenazarnos para que actuemos de cierta forma. Frente a esto, Kant entonces nos presenta un tipo de aportes para estas ideas del consentimiento, para estas ideas políticas que estamos discutiendo, estas ideas políticas
Entonces nos dan cuenta de un Kant que pone en duda esa línea de Locke sobre la legitimidad de las constituciones. Solamente porque haya unas leyes positivas, un lugar en donde se escribió algo en un momento, no significa que eso sea bueno y justo y aceptable y legítimo. Eso simplemente da cuenta de un momento histórico en el que una gente se puso de acuerdo, pero ahí pueden haber una gran cantidad de conflictos internos, de ideas que no eran racionales, sino que fueron producto de la negociación. Acá entonces no habría razón, sino que habría negociación. Kant además nos habla sobre cómo las leyes sociales deben regirse por la razón y el respeto a la ley moral, no es por el miedo a un estado de naturaleza, no es por la ineficiencia de esa situación, es porque debemos mantener la libertad y la razón humanas, que son lo que da una dignidad especial a la vida humana. Eso es lo que nos hace humanos, la razón y la libertad, la posibilidad de pensar autónomamente. Eso es lo que nos vuelve particulares entre todo el resto de animales de la biosfera. La autonomía, además, la autonomía de darse las propias leyes, no la heteronomía, la importancia de no reconocer una ley que nos da otro arbitrariamente, sino reflexionarla nosotros mismos y consentirla y reconocerla como buena nosotros mismos, reconocer la importancia moral que tiene esa forma de comportamiento, reconocer que cumpla las tres formulaciones del imperativo categórico, que cumpla con la universalidad, con la dignidad y con la ley propia, la forma de comportarnos propia. Y por último, Kant, así como Hobbes al comienzo, también de algún modo va a estar hablando sobre cómo este consentimiento es lo que es racional aceptar. Acá volvemos a ese momento de Hobbes en el cual hay tal confianza sobre la razón, sobre la fuerza de la razón, que no tenemos que pedir un consentimiento, un estrechamiento de manos en cada caso, en cada uno, sino que depende de la razón, de pensar racionalmente. Para Kant, esto se complementaba con el sapere aurea, sobre cada uno tenía que ser autónomo y darse su propia ley, pero para otros esto ha sido manipulado, para otros esto ha sido un poco tergiversado. Estas ideas del planteamiento kantiano han sido admiradas por muchos autores y por muchos estudiosos, porque reconocen en ella una búsqueda por describir solamente una forma de proceder sin llenarla de detalles. Vean que acá, cuando hablamos de Kant, es un lenguaje, una forma muy distinta a la de Locke y a la de Hobbes. Aquí no hay un llamado por debes hacer esto o no debes hacer aquello. Esto es un compromiso con la razón y la libertad, pero es es un cascarón más vacío, porque no tiene como no está relleno de las sustancias de las formas específicas de proceder que vendrían con autores del contrato social clásico. Esto era admirado porque permitía reconocer abstractamente las circunstancias en distintos momentos históricos, en distintos territorios, en distintas situaciones, pero también tiene el problema de que es manipulado y varía mucho según la noción de razón que se tenga y de libertad que se tenga, de quiénes son los seres racionales y quiénes no, de que es que hay unos que sí son más racionales que otros, y hay entonces una posibilidad de tratar de forma diferente a quienes no vemos como seres libres o seres racionales. Es famoso
muy famoso la defensa y las referencias de Adolf Eichmann, este autor del cual también, este personaje del cual hablamos en un primer momento de nuestros encuentros, este personaje que era el militar del partido nazi de la Alemania, del Tercer Reich, que era encargado de llevar o de gestionar los trenes hacia los campos de concentración y que tiene un juicio en Jerusalén. Hannah Arendt cubre ese juicio y produce un texto que es llamado Eichmann en Jerusalén. Creo que se llama así o algo bastante similar. Ella, Hannah Arendt, presenta cómo Adolf Eichmann hacía referencia constante a Kant para decir que él había actuado de acuerdo a ese imperativo categórico, que él no había hecho nada malo, que él había estado actuando de una forma correcta. Hay además otro autor también, pues más reciente, que es Michel Onfray. Michel Onfray escribe una obra de teatro que se llama El sueño de Eichmann. El sueño de Eichmann es una obra de teatro que ha sido presentada en varios lugares. Fue presentada hace un par de años en Medellín, en el Teatro Porfirio Barba Jacob y en algunos otros lugares. Y es una obra bien interesante porque es explícitamente un debate entre Kant y Eichmann, estando Eichmann en la prisión esperando su juicio definitivo que lo llevaría finalmente a la horca, y es este Eichmann que cada vez se va engrandeciendo más y respondiéndole cada vez más sólidamente a Kant, diciéndole que sí actuó siguiendo sus consejos, sus palabras, sus ideas. Estos tres autores, entonces, Locke, Hobbes y Kant, son los autores clásicos, son los grandes referentes de la filosofía occidental para entender esta época, para entender los primeros dos, el debate entre el contrato social, y este último, Kant, para entender una forma diferente de comprender qué es lo correcto y comprender en los próximos videos por qué es que tanto John Rawls como Robert Nozick discuten entre ellos para ver quién es el auténtico kantiano, quién es el que sí está siguiendo un imperativo categórico genuino, y ahí entonces veremos dos líneas muy diferentes de sociedad, de tendencias políticas. Primero, con John Rawls tendremos un autor que defenderá lo que ahora podríamos decir que es de algún modo como la socialdemocracia, y con Robert Nozick, con un autor que de algún modo hablará sobre la economía del mercado o el neoliberalismo, o bueno, como lo quieran llamar a ustedes según su propia postura política. Por último, les quiero dejar esta pregunta. Me gustaría que escribieran en los comentarios de este video qué es lo que opinan, cuál elegirían de estos principios y por qué. Son tres principios diferentes para enfrentar las inequidades sociales y económicas. Cada uno de ellos privilegia algo y tiene unas consecuencias negativas para otro algo. Quisiera escuchar, quisiera leer qué opinan ustedes, por qué creen que uno u otro es mejor, por cuál se irían, cuál elegirían y por qué. El primero es, para resolver las inequidades sociales y económicas, permitir solo las inequidades que incrementen el beneficio total de la sociedad. La segunda opción sería permitir solo las inequidades que beneficien a los miembros menos aventajados de la sociedad. Y la última, la tercera opción, es permitir cualquier inequidad que resulte del ejercicio de las habilidades y los aportes individuales a la sociedad. Con estas tres líneas cerramos por hoy
Les dejo entonces abierto el espacio de los comentarios para que escriban ahí cuál creen que sería mejor y por qué. Les recuerdo y los invito a que vayan a los autores mismos, a que se animen a leer a John Rawls. Su texto Teoría de la Justicia es un texto supremamente influyente y los invito a leer estos primeros 4 apartados del capítulo 1, el apartado de el papel de la justicia, el objeto de la justicia, la idea principal de la teoría de la justicia y la posición original y su justificación. Siendo esto lo último, les quiero agradecer mucho su atención, su paciencia y su compañía en este espacio. Espero nuevamente sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.